Ok, continuamos viendo el tema de distribución normal de probabilidad y para no perdernos mucho con respecto al tema general de probabilidad, vamos a ver rapidísimo el ejemplo de los dos dados que teníamos. Era un experimento donde lanzábamos los dos dados y sumábamos lo que nos daban las caras de cada uno de ellos. En este caso, bueno, pues la suma daría 3, ¿no? Entonces, para poder calcular las probabilidades, lo que necesitamos saber son los posibles resultados que podemos obtener de las diferentes combinaciones de los dados. Por ejemplo, si el dado 1 nos da un 1 y el dado 2 nos da un 1, bueno, pues tenemos como resultado un 2. Si el dado 1 nos da un 2 y el dado 2 nos da 3, bueno, pues la suma nos da 5, ¿no? Entonces, aquí están los resultados de las posibles combinaciones. Vemos 1 y 3, pues nos da 4, 2 y 4 nos da 6, ¿sí? Estas son los posibles resultados que tenemos aquí. Y bueno, pues tenemos nuestra variable aleatoria, que no es otra cosa que los valores que puede tener el resultado de cada uno de esos experimentos que nosotros hagamos. Entonces, bueno, nosotros podemos acotar un poquito los valores que tome la variable aleatoria en este caso, porque bueno, sabemos que el valor menor que nos va a dar ese experimento pues es 2, ¿no? Porque es cuando nos sale en un dado 1 y en el otro dado otro 1 nos da 2. Y el máximo pues es 12, que es cuando nos sale un 6 en un dado y otro 6 en el otro dado. Entonces los posibles resultados que tenemos pues van desde el 2 hasta el 12. Ahora, lo que queremos saber es cuál sería la probabilidad de que salga un 2 o un 3 o un 4 o un 12, por ejemplo. Para calcular eso, nosotros sabemos que, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que salga un número 2, bueno, pues vemos las posibilidades de que salga un 2. Aquí, en este caso, solamente hay un 2 de 36 posibilidades. Entonces, bueno, la probabilidad va a ser un 36avo, porque solamente hay un número 2. La probabilidad de que caiga un 3, por ejemplo, es 2 36avos. ¿Por qué? Porque nada más hay 2 de 36. Y así nos vamos con todas, ¿no? Entonces tenemos los resultados, un 36avo, 2 36avos, bla, 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 bla. Resolvemos, ¿sí? O sacamos las cifras con decimales y bueno, pues tenemos estos resultados. Aquí se ve claramente que la probabilidad más alta es para el 7, ¿sí? Porque es el número cuyas combinaciones provocan, por ejemplo, el 6 y el 1 provoca que salga el 7. El 5 y el 2, esa combinación provoca que salga un 7. El 4 y el 3 provoca que salga un 7. Entonces, hay muchas combinaciones que nos pueden dar ese valor, por lo tanto es el valor más probable, ¿no? Es el valor más probable que pueda tomar esta variable aleatoria. Y bueno, pues aquí es lo mismo, pero en porcentajes. El 7 tiene un 16.7% de aparecer, mientras que el 2 pues solamente un 2.8%, que es mucho menor. Nosotros podemos graficar esta probabilidad en una gráfica de distribución de probabilidad, donde bueno, pues se grafica aquí en el eje el eje vertical, se ve que están las probabilidades, el eje horizontal pues son los valores discretos que puede tomar la variable aleatoria, puede tomar los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y su correspondiente probabilidad, ¿no? Entonces aquí vemos también que al 7 le corresponde la probabilidad más alta, mientras que al 12 pues le corresponde al 12 y al 2 la probabilidad más baja. Entonces esta es la idea de utilizar estas gráficas de distribución de probabilidad. Que bueno, pues si uno ve la gráfica luego dice, pues yo le voy a apostar a que salga, a que la suma de las caras de los dos dados sea 7, ¿no? Porque es el que es más probable. Ahora, como habíamos visto, había dos tipos de variables aleatorias. En este caso es discreta, se manejan números enteros, pero hay veces que utilizamos valores de variable que a lo mejor tienen puntos decimal o que, por ejemplo, entre el 4 y el 5,
que hubiera muchos valores, bueno, para eso se utiliza la variable continua. Pero en una distribución normal, bueno, pues conserva más o menos esta forma, ¿no? Como de campanita. La línea morada es una distribución normal, pero continua, y las barras rojas, pues es una distribución discreta. Entonces, vamos viendo distribución normal de datos. Cuando nosotros adquirimos en una encuesta o en una base de datos o lo que sea, cuando nosotros adquirimos datos, es común que si nosotros vemos vemos la frecuencia de cada uno de los valores, pues obtengamos este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta en un salón de clases sobre las estaturas de los alumnos, pues muy probablemente tendrá esta distribución, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que los valores más frecuentes pues son de 61 centímetros, 62 centímetros, 60 centímetros, y los menos frecuentes son de 66 y 56 centímetros. Igual en el caso de que estemos analizando pesos, bueno, pues vemos que 38, 39 kilogramos son muy frecuentes. Pesos menores a 32 pues prácticamente no hay, mayores a 45 tampoco hay. Si nosotros, por ejemplo, midiéramos la temperatura de una habitación, ¿sí?, con algún instrumento, la medimos varias veces, ¿no? Hacemos varias pruebas. Posiblemente no se repita el mismo valor en todas esas pruebas, entonces nosotros podemos hacer una gráfica y obtener una gráfica de este tipo donde se muestre la variabilidad de la exactitud del instrumento, ¿no? Donde bueno, la mayoría de los datos son 18.5, es la temperatura media, pero a veces da 18.7, a veces da 18.2, ¿no? Entonces esa es la idea de una distribución normal de datos. Si por ejemplo hacen una encuesta de salarios en Ameca y obtienen los salarios de la población, obtendrían a lo mejor una gráfica parecida a esta, donde bueno, pues la mayoría de las personas gana 8.500 pesos, 8.000 pesos, muy poquitos ganan 11.500 y también poquitos ganan 5.000 pesos o menos. Y bueno, lo interesante aquí es que si ustedes tienen esos datos recopilados y por ejemplo llega una persona del extranjero o de otra ciudad a Meca y piensa, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de encontrarme una persona que gane 8.500 pesos? Bueno, pues a lo mejor no conocemos el dato ahorita exacto, pero pudiéramos decir, bueno, la probabilidad es bastante alta, ¿no? Es bastante alta porque la mayoría de las personas, ¿sí?, gana 8.500 pesos. Sería muy raro o muy poco probable que encontrara a alguien que gane 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque en nuestra gráfica de distribución normal de datos vemos que hay muy pocas personas que en realidad ganan eso. Entonces está asociada la distribución normal de datos en este tipo de gráficas y la distribución de probabilidad, ¿no? Y es lógico. Mientras más personas haya que ganen 8.500 pesos, pues más probable es encontrarme con una persona que gane 8.500 pesos. Es importante también conocer lo que es la distribución de probabilidad normal estándar, que es esta gráfica que tengo aquí y que son las tablas que hemos visto en clase. Y es importante por una razón. Es muy complicado tener una gráfica de distribución normal de pesos de alumnos de quinto de primaria o de estaturas de alumnos de trabajo social de quinto semestre o de salarios de una población que es una colonia de Ameca en particular, ¿no? Entonces no es posible. Tendríamos millones y millones de gráficas y de tablas y pues no es muy conveniente. Aquí lo conveniente es tener una sola tabla estándar y bueno, con esa tabla estándar pues ayudarnos a calcular las probabilidades o a generar otras distribuciones de probabilidad para otros datos. La particularidad que tiene esta tabla
es que la media es igual a 0 y el valor de la desviación estándar es igual a 1. En este caso, para este tipo de gráficas o de tablas, el valor de la variable aleatoria, normalmente nosotros lo habíamos manejado como x, pero para esta tabla y esta gráfica, esa variable aleatoria se llama z. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se maneja esta gráfica? Nosotros tenemos una distribución de probabilidad estándar, su variable aleatoria es z, ¿sí? Y tiene la particularidad de que la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre los valores menos 2 y 1, o sea que el valor de z caiga o tenga un valor desde menos 2 hasta 1, lo que voy a hacer es voy a ayudarme con las tablas. ¿Sí? Esta es una tabla tipiquísima, vamos leyendo, dice área bajo la curva de la distribución de probabilidad normal estándar entre la media y valores positivos de z. Ojo, entre la media y valores positivos de z. Y viene un ejemplo aquí. Aquí dice que z vale 2.24. Entonces, el valor de área bajo la curva que puedo encontrar en esta tabla es el valor del área bajo la curva entre la media, ¿sí? Y este valor de la z. Entonces, por ejemplo, si z es 2.24, me voy a la primera columna y ahí leo el primer entero y el primer decimal, o sea 2.2. 2.2. Y ahora el segundo decimal es 4. Entonces me vengo al segundo decimal y tengo 0.4875, ¿sale? Quiere decir que el área bajo la curva desde la media a ese valor de z es 0.4875 y aquí está. Este es un ejemplo. En casi todas las gráficas vienen estos dibujitos con ejemplos para que los lean. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que ese valor de z caiga entre menos 2, o sea, menos 2, desde menos 2 hasta 1, o sea, qué tan probable sea que tome estos valores de menos 2 a 1, lo que tengo que hacer, ¿sí? Es obvio, me fijo en los límites, menos 2 y 1, y decir, bueno, z vale menos 2, lo busco en esta tabla, en la primera columna. Ojo, no hay valores negativos, no hay valores de menos 2, pero esta es una gráfica simétrica. Por lo tanto, el área bajo la curva de 0 a 2 va a ser la misma que el área bajo la curva de 0 a menos 2, porque la gráfica, es simétrica. ¿Sale? Entonces, para z igual a 2 tengo un área de 0.4772 y para z igual a 1 tengo un área de 0.3413. ¿Sí? 0.4772 y 0.3413. Lo que estoy obteniendo es otra vez el área de 0 a menos 2, que es esta área de aquí, y de 0 a 1, que es esta área de acá. ¿Sale? La pregunta es la probabilidad de que z caiga entre menos 2 y 1. Por lo tanto, va a ser toda esta área de aquí. Por lo tanto, es la suma de 0.4772 más 0.3413. Y esa suma es 0.8185. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? La probabilidad de que esa variable aleatoria tome valores de menos 2 hasta 1 es de 81.85%. Cualquier variable aleatoria que tenga esta distribución normal de probabilidad con una media de 0 y una desviación estándar de 1 se puede resolver o podemos conocer sus probabilidades con esta tabla. Sin embargo, es muy difícil encontrar variables aleatorias que precisamente tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de distribución de pesos en quinto semestre de trabajo social. Entonces, alguien recolectó los datos de los pesos de los alumnos de quinto semestre de trabajo social
calculo la media, que es 62.3, perdón, y la desviación estándar, que es 4.3. Estos dos datos son los únicos que conocemos. Y nosotros queremos encontrar la probabilidad de que haya un dato mayor a 70 kilogramos en esa población de alumnos, ¿sí?, de quinto semestre de trabajo social. Nosotros no tenemos una tabla de distribución de pesos de alumnos de quinto semestre de trabajo social, ¿sí? No existe, no se ha hecho. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos con nuestra tabla de distribución normal estándar, ¿sale? ¿Y cómo le hacemos? Nosotros tenemos acá valores, ¿sí?, que son de kilogramos. La media es 62.3, no es 0. La desviación estándar es 4.3, no es 1. Bueno, para ayudarnos a hacer eso, a encontrar el valor de Z adecuado, lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita. El valor de Z que nosotros vamos a integrar a esta tabla, bueno, esta gráfica o esta tabla, para calcular las probabilidades o las áreas bajo la curva, es esta, donde X va a ser el valor de la variable, ¿sí?, que queramos encontrar o queramos conocer en nuestra distribución de cualquier cosa, en este caso de pesos, nuestra media y nuestra desviación estándar. Entonces, en este caso, el valor de Z para una X es igual a 70, el valor de Z equivalente va a ser 1.79. ¿Cómo se sustituyó? Sustituí el 70 en la X, el 62.3 en media y el 4.3 en desviación estándar, y me dio 1.79. Este valor de 70 lo convertí a 1.79, que en esta gráfica quedaría más o menos por aquí, ¿sale? Entonces, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es calcular esta área que me está dando este nuevo valor de Z. Y esa área es 0.4636. Para los que no sepan cómo se sacó el área, bueno, tenemos una Z de 1.79, nos vamos a la tabla, Z 1.7 y nos vamos hasta 0.9 y nos da 0.4636. Entonces, regresamos. Ahora, aquí el problema original, bueno, lo que nos estamos planteando es cuál es la probabilidad de encontrar un dato de pesos en esta población que sea mayor a 70 kilos. O sea, la probabilidad está marcada en esta zona de acá, ¿sí?, porque son los pesos mayores a 70 kilos. Esta área que yo calculé con una Z de 1.79 es el área comprendida desde la media al valor de Z de 1.79, que es el equivalente a 70, ¿sale? O sea, 70 equivale a 1.79 en esta gráfica. Entonces, realmente lo que tengo es el valor de esta área, de 62.3 a 70. Yo no quiero el valor de esta área, yo quiero el valor de esta área. Hay varias cosas que yo sé. Yo sé que el total de probabilidad o el total del área bajo la curva, bajo esta curva, ¿sí?, es 100%, ¿sí?, o 1. Yo sé que la media está justo a la mitad de la curva, por lo tanto, lo que esté a la izquierda, el área que esté a la izquierda de la media va a ser el 50%. Por lo tanto, esta área de aquí es el 50%, esta área de acá es el 46.36%, eso nos da un total de 96.36%, que es el área, ¿sí?, comprendida en toda la curva, excepto de 70 para acá. Por lo tanto, para encontrar esta área pequeñita que está aquí, bueno, pues nada más hay que restar 100 menos 96.36 y nos da 3.64, ¿sale? Nosotros calculamos el área que está aquí para poder saber cuál es el área que me están pidiendo, que es 3.64%. Ojo con las tablas, ojo con las gráficas y buena suerte.